reportajes imprescindibles para escuchar en la mañana de la gran radio de Santa Fe. Está con nosotros el doctor Carlos Damín, médico toxicólogo. Carlos, Luis Mino, buen día. Está Agustín, vamos a participar todos porque es un tema que nos ocupa a todos. Está Facu, Alejandra al lado mío, está Adriel. Estamos muy preocupados, muy preocupados. Recibimos mensajes. Primero te saludo, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bueno, Carlos, ¿me ves bien? ¿Sí? Hola, estoy acá. Perfecto, yo te veo muy bien. También te veo bien, Carlos. O sea que te iba a decir que no necesitas ir al médico, se te ve muy bien. Bueno, gracias. Les ponemos un poquito de humor a un tema muy triste, muy delicado, porque me imagino a ustedes lo que les toca ver allí en el Cuyen, porque aparte tengo gente amiga, y lo que viene pasando en Santa Fe con el mapa de consumo. ¿Con qué nos encontramos hoy? Porque acá hay una pregunta clave. Una cosa era antes hablar de marihuana, hablar de cocaína, pero ahora hay droga dura, de esas que no creíamos que nunca iba a llegar a Santa Fe, y uno lo advierte primero por las cuestiones que vienen pasando. Días atrás pusimos una imagen de una chica que se metió en una alcantarilla. En una alcantarilla, no sé si tú viste esa imagen, que bueno, estaba en una situación muy, muy grave. ¿Cuál es el mapa que ustedes tienen y qué sustancias están llegando a nuestra ciudad y a la provincia de Santa Fe? Bueno, a ver, la provincia de Santa Fe no es distinto de lo que tenemos en el resto del mapa nacional. Por ahí hay pequeñas diferencias en algunos puntos extremos del país, pero en general lo que estamos viendo es, y sobre todo en las grandes urbes, más o menos lo mismo. En primer lugar, un consumo muy, muy generalizado de alcohol que empieza con edades muy tempranas, en valores muy altos. La última encuesta que tenemos del colegio medio, es decir, del colegio secundario, chicos de 13 a 17 años, es que el 75% consume alcohol en un país donde el alcohol está prohibido para menores de 18 años, no solo en su venta, sino en su suministro. Esto nos ubica de lejos primeros en toda América en el consumo en este grupo etario de 13 a 17 años, primeros en el consumo. Esto es tremendo. Porque el alcohol, ¿por qué menciono el alcohol y le doy lo que a mí me parece que es muy importante? Es que el alcohol es la puerta de entrada al resto de las sustancias, no solamente del consumo. El alcohol genera accidentes de propia altura, accidentes de tránsito, embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual. El alcohol es la puerta de entrada porque es lo que baja la protección. Bajo los efectos del alcohol se dice que sí a muchísimas situaciones que sin alcohol se hubiera dicho que no. Claro. En segundo lugar, tenemos un problema enorme en todo el país con el consumo de marihuana. Un consumo de marihuana que está banalizado, ha logrado que los padres casi no les preocupe ya el consumo de marihuana, y si no es, bueno, mi hijo por suerte solo consume marihuana, ¿no? Uno escucha esto cotidianamente, y esto nos pone, los datos del Observatorio Argentino de Drogas nos muestran que el 49% de la población, escucharon bien, el 49% de la población de 25 a 34 años por lo menos consumió marihuana una vez en el último año. La mitad de la población de 25 a 34. Bueno, entonces, un segundito, Carlos. Tendríamos que agregar que hay papás que también consumen marihuana. Bueno, sí, ya estamos en la edad donde los padres fueron consumidores y ahora tienen hijos consumidores. Y seguimos sin, es decir, y lo digo ahora y seguimos hablando ahora del resto de las sustancias para llegar a las que vos mencionabas, pero seguimos sin grandes campañas de prevención y de promoción. Hoy el Ministerio de Salud hizo una pequeña corrección que pudiera llegar a ser importante si no queda nada, si queda en algo más que no sea solo escrito en el boletín oficial, que es que jerarquiza el problema de la adicción a sustancias y a la ludopatía, al juego dentro de las políticas públicas del Ministerio de Salud. Bueno, pero eso requiere presupuesto, no es solamente una declaración para publicar en el boletín oficial. Si le agregan presupuesto, por ahí lograremos algún cambio. En tercer lugar, tenemos la cocaína en todas sus formas de consumo, ya sea la fumada, que es una de las más graves que tenemos en nuestro país, que la esnifada, la que se aspira por vía nasal,
Afortunadamente hace muchos años que dejamos de tener consumo endovenoso de cocaína en el país. Y ahí, peleando entre el tercero y el cuarto lugar, tenemos los psicofármacos, que en nuestro país se consumen tremendamente. Somos el primer consumidor de psicofármacos de toda América. El primer consumidor, clonazepam, alprazolam y lorazepam en ese orden, peleándose, decía, ese lugar con las sustancias sintéticas, que son algunas otras sustancias que vinieron para quedarse, muy sociales, muy también banalizadas. El consumidor de sustancias sintéticas, y me refiero al tusi, a la metanfetamina, al éxtasis, a la ketamina, que son distintos tipos de sustancias, pero que están dentro de este grupo de sintéticas y que se las consume como si formara parte de la diversión. La gente sale a bailar y la condición es tomar una de estas pastillas o sustancias, y realmente lo vemos tremendamente preocupante. Ahora, Carlos, la pregunta es tan simple como tan difícil de responder. ¿Por qué llegamos a esto? ¿Por qué ese grupo etario que estás hablando, si no sale a bailar consumiendo algo de esto, es como que no está completa la noche del sábado o del viernes o la salida en cualquier día? ¿Qué necesidad hay de hacerlo? ¿Qué nos llevó a que tengamos esta situación? Yo creo que, las políticas de los últimos 50 años en el país, digamos que tenemos una política de lucha contra la oferta, básicamente, donde creemos que luchar contra las sustancias es nada más que ponerle dinero a la fuerza de seguridad para luchar contra el narcotráfico, y esto es una política que evidentemente fracasó. Le fracasó a los norteamericanos, que es el país del mundo que tiene el mayor presupuesto en lucha contra el narcotráfico y el país que peor le va con el consumo de sustancias. A los norteamericanos se les mueren 110.000 personas por año solo por el uso del fentanilo, que no pueden combatirlo, el fentanilo callejero. Es decir, que es una política que fracasó. A mí me parece que deberíamos apuntar un poco más a la lucha contra la demanda, a tratar de hacer más prevención, que también es caro. No es solamente las armas son caras para las fuerzas de seguridad, sino que la prevención es cara y probablemente más efectiva. Pero claro, eso probablemente rompería el negocio, y es lo que tenemos que intentar, que habiendo sustancia, la gente elija no consumirla. Eso es, con campañas de prevención, con más prevención y con campañas de promoción de hábitos saludables, para tratar de cambiar la conducta de los argentinos, primero en los adultos. Y si nosotros logramos cambiar la conducta de los adultos con respecto al cuidado de la salud, probablemente empecemos a lograr cambiarla en los más chicos. Cuando decís clonazepam y otras cuestiones como el Alplac y todo, que mucha gente lo toma para poder dormir, ¿en algún momento se convierten en adictivos? Sí, definitivamente son sustancias que terminan siendo de abuso, donde la gente no solo se autoprescribe estas sustancias porque las consigue de un familiar, de mi hermano, de mi esposa, de mi esposo, sino que además son sustancias que químicamente generan una dependencia, porque lo que generan primero se llama tolerancia, y es que hace que la misma dosis empieza cada vez a tener menos efecto, entonces la gente aumenta la dosis. Empiezan con un cuartito, pasan a la media pastilla, terminan con una pastilla y después van empezando a aumentar los miligramos, ¿no? Yo ya dejo, la ketamina, el LSD, ¿están por acá también? Sí, claro, mucho. Tanto el LSD, que es la dietilamida del ácido lisérgico, como la ketamina, que es un anestésico, que hay un poco más de restricción ahora con el uso del anestésico porque antes se conseguía a través de veterinarias. Es un anestésico que se utiliza mucho en medicina humana y medicina veterinaria. Y el control sobre las farmacias era más intensivo, ahora se hizo sobre las veterinarias, pero se consigue lamentablemente en forma ilegal. Cuando uno habla de opioides, que es muy distinto a lo otro, la droga es mucho más sensible, el opioide ataca sobre el sistema nervioso y eso destruye a la persona. Cuando hablamos de opioides hablamos de un grupo básicamente de medicamentos que son muy, pero muy efectivos, son muy necesarios, son medicamentos muy nobles que salen de la planta del opio. Dentro de ellos la morfina es para los médicos lo que llamamos la droga patrón, es la primordial, y a partir de la morfina se hacen otras moléculas. Una de ellas es
el fentanilo, que es un anestésico excelente que se utiliza todo el tiempo dentro de los quirófanos, pero que mal utilizado como droga de abuso es extremadamente peligrosa y es, por ejemplo, lo que causa tantas muertes en Estados Unidos. Afortunadamente en el país no tenemos fentanilo de uso médico adentro de los quirófanos, adentro de los hospitales, de los sanatorios, pero no se puede vender en farmacia, entonces no tenemos el uso callejero del fentanilo y esperemos no tenerlo nunca porque produce un estrago a nivel social. Y a este mismo grupo pertenece la heroína, que en el país tampoco nunca tuvimos. Yo por una persona conocida, por dolores muy fuertes de artritis, le dieron metadona. Metadona es un opioide. ¿No puede estar pasando como por ahí con el fentanilo? Que desaparece el fentanilo de algunos lugares. A ver, te saco del tema, esto lo cuento como información. En el Iturraspe desaparecieron 68 ampollas, no se supo más nada, se cerró la causa, y eso puede estar siendo utilizado como una droga por algunas personas. Normalmente el fentanilo que suele sustraerse de clínicas, sanatorios, que lo tenemos en todo lo largo y ancho del país, suele ser reutilizado para reventa de consultorios clandestinos. Normalmente ese fentanilo termina siendo usado de otra manera, pero con uso médico también. Normalmente ese fentanilo en ampollas es raro que termine para uso indebido o problemático, porque el que se usa para eso suele ser el que viene en polvo y el que suele sustraerse de sanatorios es en ampollas y suele tener ese otro destino. Por supuesto puede haber alguna ampolla que termine siendo mal utilizada por alguna persona, pero suele ser usada con fines médicos. Carlos, respecto a cómo fue cambiando perdón, Cata. No, todo bien. La conducta del uso de las drogas y el consumo, si vos mirás hacia atrás y te plantás en la actualidad, ¿qué cambios viste en ese tipo de consumo o tipo de uso de sustancias? Mira, yo tengo 35 años trabajando en el Hospital Fernández y como toxicólogo 33 de ellos, hace 2 que estoy en la dirección del hospital, pero 33 trabajando en el servicio, y lo que a lo largo de esos 35 años no vimos grandes cambios, vimos la irrupción claramente de la sintética en los últimos 15, 18 años. Lo que sí vimos es el agravamiento sistemático de todos los consumos. Y en el medio lo único que cambió fue en el 2000 que desapareció casi abruptamente el consumo endovenoso de cocaína y apareció el consumo fumado, inhalatorio, ¿sí? Que apareció el Paco primero y después todas las formas de consumo fumado, de cocaína fumada. Todo lo demás fue agravamiento. Vimos bajar, descender mucho la edad de inicio de los consumos de sustancias, el agravamiento extremo del consumo de marihuana y la naturalización de ello, y los psicofármacos también fueron empeorando, sacando un año en la pandemia que bajó el consumo de psicofármacos en el 21, bajó un poquito el consumo de psicofármacos y volvió a subir, siempre tuvo una línea ascendente, y que para esto también se dan como distintas variables, ¿no? Hay una prescripción en exceso de parte de mis colegas médicos, hay una demanda permanente de la gente va al médico y le pide algo para bajar un cambio, algo para que lo levante, porque confundimos muchas veces tristeza con depresión. Entonces van al médico y demandan y el médico prescribe, y en algunos casos las farmacias dispensan sin receta un medicamento que es de venta bajo receta archivada. Carlos, ¿sobre qué tendríamos que tener mayor cuidado? Porque mencionaste primero el consumo del alcohol como disparador para el ingreso a otras sustancias. ¿Qué es lo que está pasando con el consumo de alcohol, por ejemplo, de lo que ustedes registran en el Hospital Cuyen? Nosotros tenemos un consumo de alcohol extremo. Hoy estamos viendo chicos que cuando terminan la primaria festejan con alcohol. Esto realmente es tremendo, porque si los padres entendieran que el consumo de alcohol es extremadamente dañino para un adolescente, el cerebro termina de evolucionar en el humano entre los 21 y los 22 años. De hecho, hay países del norte de Europa como Escocia,
Finlandia y Noruega, que han elevado la prohibición de la venta de alcohol a los 20 años. Por este motivo. ¿Por qué? Porque en la adolescencia el alcohol sufre una transformación en esa evolución cerebral que hace que sea extremadamente vulnerable a algunos núcleos, a algunos centros del cerebro al alcohol. Eso quiere decir que una borrachera en un chico de 15 años lo que va a producirle a ese chico es un daño neurológico, neurocognitivo, que no se va a manifestar al otro día con una resaca. No, eso es otra cosa. Pero se va a manifestar 25, 30 años después ese daño. Entonces, el daño es en la salud que produce el consumo de alcohol en un adolescente. Y yo creo que los padres no estamos dimensionando este problema. Ahora, perdón, Facu. Doctor, una cosita. A mí, con respecto al sistema de consumo que usted estaba contando, a nivel global, tengo entendido que disminuyó el consumo de cigarrillo, es decir, la nicotina, a lo largo de los años, pero aumentó el de la marihuana. Entiendo que debe haber muchos factores, ¿no? Digo, en el riesgo entre uno y el otro, pero principalmente, digo, si el consumo del cigarrillo a través de políticas públicas y de mucho trabajo durante muchísimos años se pudo bajar, ¿por qué quizás el de la marihuana no? Le quiero preguntar como un factor, me parece a mí determinante, sobre todo en los altos niveles que usted estaba contando recién, ¿no? Me parece que hay muchas variables y muchos intereses cruzados. Con el tabaco fue necesario los grandes juicios contra las tabacaleras a nivel internacional, que terminó generando una inhibición, primero de la publicidad y después una mala fama en el tabaco, que hizo que a nivel global primero bajara y después volviera a niveles similares, que fue más o menos lo que nos pasó al país. Pero se ordenó socialmente. Hoy por hoy, si alguien encendiera en un cine o en un boliche o en un bar un cigarrillo, se pararían 10 personas a pedirle que por favor lo apague, y además vendría la policía y se lo llevaría. Esto hace 30 años era común, se fumaba dentro de un avión o dentro de un colectivo. Entonces, digamos que hubo un cambio social. Esto nos está faltando porque, digamos que a partir de que vieron lo que ocurrió con un producto legal como era el tabaco, es que definitivamente sigue siendo un negocio la ilegalidad de estas otras sustancias. Usted no puede luchar en la publicidad con algo que es ilegal y que la publicidad lo hace la ilegalidad. Entonces, a mí me parece que ese es uno de los factores. Lo otro es que no tenemos campañas de prevención. No hay ninguna campaña de prevención que hemos escuchado en los últimos 30 años. Yo la última que recuerdo fue del año 93, 94, de la Cedronar, que hizo dos grandes campañas. Una de Fleco y Male, alguno de ustedes por ahí se la acuerda. Sí, sí. Mala, viéndola retrospectivamente, en aquel momento pareció buena, la verdad que no era buena por lo que apuntaba. Y la otra fue Sol sin droga, que lo hacían Diego Maradona y Charly García. Entonces, digamos que a partir de ahí no tuvimos más campañas de prevención, no hay. Y si no dedicamos dinero a la prevención y a la promoción de hábitos saludables, no vamos a lograr cambiar nunca esto, ¿no? Ahora, doctor, yo le quería preguntar, a través de este diagnóstico, de este mapa, muchas personas que tienen el complejo de tratar de salir de una adicción, ¿se sale rápido? ¿Se sale fuerte? ¿Con campañas de prevención solamente tenés una baja o no? ¿Qué es lo que termina sucediendo con ese tema? No, a ver, con las campañas de prevención probablemente lo que logremos sea que por ahí cambiemos la tendencia de la población. Después, lo individual de la persona que tiene un problema en la relación con las sustancias, eso cuanto más temprano podamos comenzar un tratamiento, más chances de recuperarse tiene. Y va a depender de la edad de inicio, de la cantidad consumida, del tipo de sustancia. No es lo mismo salir de la cocaína que salir de la marihuana, no es lo mismo salir del alcohol que salir del fentanilo. Entonces, va a depender y no es lo mismo intentar dejar una sustancia a los 20 años que a los 60. Es decir, y si a los 60 y se tiene 30 de consumo. Hay muchas cosas que influyen, pero siempre es posible la recuperación
cuanto más temprano la empecemos es mejor, y las campañas de prevención son necesarias para evitar que nuevas personas estén ingresando al consumo de sustancias. Tengo una última. Antes voy a agregar algo con respecto al tema de las campañas que hacía alusión el doctor, que la última es allá, comienzo del 90. Esto es mío, doctor, no lo mezclo. Hubo una campaña al revés, y es muy irónico lo que voy a decir, de un personaje, Sergio Berni, en aquel momento, en febrero del 2022, cuando hubo cocaína adulterada con carfentanilo, puede ser, creo que sí. Correcto, carfentanilo, Que causó puerta 8. la muerte de más de 25 personas y un montón de internados. Ahí hizo una campaña bárbara, Berni. Dijo, quienes compraron droga en las últimas 24 horas tienen que descartarla. Los que vayan a consumir, compren de la buena. No. Si estamos en un país que el ministro de Seguridad decía, compren de la buena, te podés imaginar qué podemos estar esperando de campañas a favor de cambiar toda esta historia. Eso lo dejo yo por mi lado. Dicho esto, voy a otro tema que me preocupa muchísimo. El vapeo. Es un tema que no le damos trascendencia, y en los bares de Santa Fe hay muchos chicos que vapean. Expliquémoslo lo que es vapear, doctor, y qué produce el vapear, porque para muchos padres es como que no, que está bien vapear. ¿Lo podemos contar? Porque hay muchos papás que están escuchando el programa. Lo que pasa es que en este contexto el vapeo es una pobre causa. La verdad que el vapeo, afortunadamente, durante mucho tiempo en nuestro país no estuvo autorizado y después estuvo prohibido. Finalmente lo legalizamos con esta desregulación masiva que tenemos a muchas cosas. Bueno, es que la gente consuma lo que quiera, pareciera que no está mal. El vapeo es extremadamente nocivo. Claro que si lo comparamos con el tabaco, lo comparamos con la marihuana fumada, es menos nocivo. ¿Por qué? Porque no hay combustión. Uno de los graves problemas que tenemos de la gente que fuma es la combustión. El humo tiene 7.000 sustancias químicas, de las cuales 100 son cancerígenos. Esos cancerígenos afectan cantidad de partes del cuerpo o producen o estimulan la producción de cánceres, y esto el vapeo no lo tiene. El vapeo lo que tiene es el contenido de sustancias. Fíjense que el gobierno reguló la venta de los vapeadores, pero prohibió la de los saborizantes. Es imposible pensar que alguien va a vapear sin saborizantes. Entonces ahora puede comprar el vapeador, pero el saborizante lo compra ilegalmente, y los saborizantes son los que tienen los componentes, algunos de ellos cancerígenos, y que entonces estamos en mejores condiciones que con el tabaco, con la marihuana, pero mal porque tenemos otros componentes. Y el consumo de plomo, se consume plomo, y dependiendo cómo están construidos los vapeadores, tienen plomo en su constitución, los componentes químicos de los líquidos que se ponen adentro tienen los cancerígenos. Es decir, que vapear también es nocivo. ¿Y por qué tantos chicos buscan eso? Porque es lo que está de moda. Dios. Y además porque los padres no lo vemos tan mal. Claro. Una última pregunta, Yo chicos. tenía una para... Una más. Una y una. Dale. Doctor, a mí me resultó interesante la respuesta que le dio ante la consulta de mi compañero Adriel, comparando por ahí el cigarrillo con la marihuana, y hace un tiempito, leyendo algunos informes, veía que se destacaba, por ejemplo, lo que había hecho Portugal como política pública en cuanto al consumo de drogas, y cómo había bajado en una cantidad importante respecto incluso a otros países de Europa, a partir de ciertas políticas de despenalizar. Por ejemplo, ¿usted cree que despenalizar el consumo de ciertas sustancias y ciertas drogas, ¿usted cree que puede llegar a ser como política pública una salida? Digo, porque mencionaba también, no solamente hay que reforzar la cuestión de la seguridad, sino también hacer campañas. Bueno, más allá de eso, ¿cree que puede ser una salida o es algo que usted no lo ve con buenos ojos? Absolutamente creo que es la única. Portugal es el único país de toda Europa que ha demostrado que puede bajarse el consumo de sustancias, y lo hizo de una manera que para nosotros pareciera mala palabra. Lo primero que hizo fue despenalizar la tenencia. Perdón la corrección, no es el consumo no está penalizado. En nuestro país no está penado consumir una droga. Lo que está penalizado es tener una droga. Hago esta aclaración porque lo primero que hizo Portugal en el 2000 fue despenalizar la tenencia,
nosotros somos el único país de América Latina que tiene penalizada la tenencia, el único, con una ley que es la 23737, vieja, vetusta, que hay que cambiar. El fallo Arriola del 2009 le pidió al Congreso que haga una ley nueva en el 2009 y todavía estamos esperando que la discutan. Sí. Pero donde despenalice la tenencia, nadie en América Latina tiene penalizada la tenencia. En el 2000 la despenalizó Portugal, y a partir de ahí, con políticas de reducción de riesgo, logró disminuir los consumos, pero no es persiguiendo al consumidor de sustancia como vamos a lograr que dejen de consumir. ¿Vale? Carlos, te quería preguntar sobre la posibilidad de mezclas de la cocaína con otras sustancias, si eso también se veía en el hospital, porque hablamos de cocaína, pero muchas veces no es cocaína pura, sino que es peor todavía. Bueno, el problema de los adulterantes es otro tema. Ustedes saben que los adulterantes pueden ser muy variados en todas las sustancias. En la cocaína normalmente vemos 3 tipos de adulterantes. Los que son inertes, como polvos blancos, ¿sí? Harina, azúcar impalpable, bicarbonato, polvos blancos, que lo único que hacen es estirar y que obtienen un beneficio económico, ¿sí? Porque venden 1 gramo de cocaína cuando hay medio gramo y el otro medio es un polvo blanco. La segunda forma de adulteración son con productos que tienen la intención de generar otra vivencia. Entonces, por ejemplo, le agregan algún otro tipo de sustancia, como pudiera ser lidocaína o como pudiera ser anfetamina, para generar un tipo de efecto distinto, es decir, dirigir el efecto. Y la tercera forma de adulteración es poner una sustancia como puede ser la fenacetina, que lo usaron mucho los uruguayos, acá hubo menos de eso, que lo que obtenía era un efecto más prolongado de la cocaína, es decir, a través de la inhibición de la eliminación en el riñón. No producía un efecto en sí mismo la fenacetina, sino que prolonga el efecto de la cocaína. Bueno, estos adulterantes en nuestro país se ven, los tenemos permanentemente. Después, muchas veces, la cocaína es raro que le agreguen otra cosa. Lo del carfentanilo fue, yo creo que un error a los que produjeron eso. Me parece que creyeron que era un polvo inerte y no sabían que lo que estaban agregando en la masa que estaban preparando era fentanilo, porque no es algo común en nuestro país. El carfentanilo se utiliza para adulterar la heroína en Estados Unidos y en el norte de México. No es algo que acá esté habitualmente, así que yo creo que fue un error de los traficantes, claro, cuando mezclaron el carfentanilo, pero no es algo habitual. Me voy con lo primero que dijimos con el tema del alcohol, que esto sí hay que marcarlo. Con respecto a esto quedaron un montón de mensajes, pero yo guardé 2. Dice, estoy escuchando, viendo la nota, y el consumo de alcohol ha crecido en los chicos de una manera impresionante. Ya está naturalizado. Yo vivo cerca porque tengo un trabajo. Hay alumnos de un colegio privado que salen de ese lugar, aquí no voy a decir cuál es el colegio privado, tienen a las 11 de la mañana a lo mejor espacio libre y se toman un par de lisos y después vuelven a clase. Esto es una locura lo que estamos contando. Es una locura. Llegamos a un punto donde en vez de compartir a lo mejor un par de facturas que pueden ir a comprar, toman un par de lisos y vuelven a clase después porque tuvieron tiempo libre en ese momento. Y una mamá dice, las eternas que ahora hay, bueno, usted lo ha escuchado, doctor, el último primer día, el último esto, ahora inventaron, porque me acabo de enterar, el último día, el UDP, último día de la primavera. Basta con eso. Último primer día de la primavera. Sí, eso es una locura. Es una locura lo que está pasando. Un invento. Dice, para recaudar fondos para viajes, hacen canilla libre de vodka. No. Canilla libre de vodka. Doctor, estamos en momentos y eso no se controla. No. Precisamos padres que digan que no y campañas desde el Estado que ayuden a los padres a decir que no. Claro. Pero para eso primero tenemos que educarlos a los padres por qué deben decir que no. Y a los padres les cuesta mucho decir que no. Muchísimo. Porque a veces cuando están, el poco tiempo que están, porque hay que reconocer, por ahí el trabajo los lleva a estar y no tienen dimensión de que muchos chicos necesitan charlar, hablar, contar cosas
quieren quedar como bien, como no decirles que no, porque prohibirles sería generar un momento de discordia. Entonces, bueno, sí, anda. Y no controlan. Y acá está lo que estamos viendo. Qué buena charla con el doctor. Muy interesante. No tiene idea, Carlos, o no tenés idea, la cantidad de mensajes que están llegando. Tranquilamente podrías conducir el programa de hoy y yo me voy ahí a donde estás vos. Carlos Damín, médico toxicólogo, un gustazo enorme y gracias por este tiempo que nos diste. Gracias a ustedes, Saludo a todos los santafesinos. Desde Aire de Santa Fe, los temas que importan. Atentos con lo que vamos a hacer. Te despedimos, Facu.